¡Hey, ahí! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy te voy a contar cómo abordo un trabajo de acuarela en línea. Hace poco recibí un encargo en el que querían que dibujase a dos abuelitos, ¿vale? Una foto súper bonita y me han dado permiso para publicarlo y bueno, y que podáis ver el proceso que ha ido siguiendo, ¿no? Así que no me voy a entretener mucho más, pasamos directamente a la acción y lo vais viendo. Al ser un encargo dependemos mucho de la foto que nos envían. Normalmente suele ser una foto de muy baja calidad, por ejemplo esto es una captura de pantalla del Instagram, o sea, una calidad muy básica, entonces no podemos sacarle mucho más y encima está en blanco y negro, por lo tanto ya hay una edición previa sobre esa foto, o sea que es que tiene tela, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tenemos ahora es que en los teléfonos tenemos cualquier editor de fotografía que puede solucionar cualquier tipo de problema como este. Por ejemplo, a recortar la foto. Tú tienes un montón de facilidades y de posibilidades para mirar el encuadre, si te interesa, si no, hacerlo y luego volver atrás, en fin. Tú ya eliges, tú eliges el cuadro que más consideres oportuno. Yo, por ejemplo, he cogido este en concreto, este me parecía el más adecuado y con ese partir de ahí, ¿no? Empezar a trabajar. Te puedes ir al brillo y poder generar un poquito más de luz o el contraste, ¿no? Y luego aparte, si encima estás trabajando en color, también puedes solventar ese problema muy bien con los diferentes filtros que ya propone el teléfono. Por supuesto, hay que trabajar en el boceto, como no, hay que hacer un boceto previo, porque estamos partiendo de personas que no conocemos. No las conocemos, no tenemos esa ventaja previa de conocernos ese rostro, ¿no? Porque si conoces a la persona, al menos ya tienes esa imagen mental del rostro en tu cabeza, en tu recuerdo. Pero aquí no, aquí estamos partiendo de dos personas que no las conocemos, tenemos encima una sola foto y hay que estudiar muy bien ese tipo de proporciones y eso se hace mediante el boceto. Lo primero que planteo es el tema de la línea. Para después, cuando entremos ya con la acuarela, sí que vamos a marcar ya las zonas de sombra que hemos delimitado en el boceto. Pero antes de entrar con la acuarela ahí a tope, el pincel y el agua y toda la leche, lo primero que tenemos que encontrar es una tablita para poner el papel encima y crear el margen con la cinta de carrocero. Lo del margen queda muy vistoso y muy bonito porque se ve un margen muy limpito en blanco y aparte lo que hace es con sujetar el papel sobre el soporte rígido de la tabla es que cuando se humedezca el papel no se abolle tanto como debería. Es cierto que aquí posiblemente se abolle un poquito de más porque el margen es muy pequeñito, pero bueno, vamos a ver cómo lo solventamos. Bueno, yo utilizo cinta de carrocero, pero cualquier persona que haya manejado la acuarela sabe que la acuarela o el acrílico, este tipo de cintas se utilizan para técnicas como estas, ¿no? Sabe que en el mercado existen unas cintas mucho más pros y mucho más caras, y van muchísimo mejor que la cinta de carrocero, ¿dónde va a parar, verdad? Pero es que los que somos pobres, ¿sabes? Y con la cinta de carrocero un pobre se apaña muy ricamente. Si vosotros os veis con posibilidad de coger una cinta mejor que esta, pues oye, sinceramente os recomiendo que lo hagáis. Si no, pues os podéis apañar como yo tan ricamente con esto y ya está. Sea lo que sea, utiliza algo de madera o algo ligeramente blandito y suave que te ayude a pegar mucho más la cinta del borde al papel, porque así te evitarás que el agua entre dentro y quedará todo mucho más limpito. Bueno, ahora vais a notar un cambio de voz increíble, ¿vale? Porque es que he estado mala con unas anginas que flipas y me ha mormado hasta la vida, me ha mormado. Pero bueno, ya estoy bien y puedo continuar con esta edición, así que todo perfecto. Lo que os iba a comentar sobre el tema este, si estáis haciendo esto, os vuelvo a recalcar que realmente apretéis muy bien los bordes, porque si no os pasará esto que me va a pasar a mí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue un error increíble, ¿no? Porque no apreté suficientemente bien, se me coló el agüita y esto es lo que pasó. Pero bueno, en fin, más adelante lo comento. Una vez que tengamos ya todo pegadito y todo bien, ya entonces nos pasamos al tema de la acuarela, ¿vale?
os aconsejo que utilicéis agua destilada porque respeta muchísimo más el color y queda todo mucho más elegante. Si no, pues utilizar agua de botella. No utilicéis agua con cal, por favor, porque eso va a estropear mucho las manchas tan bonitas que hay de la acuarela. Como veis, yo ahí tengo un agua un poquito sucia de color, pero claro, es agua destilada que las tengo guardadas por colores, porque para este tipo de técnicas, como siempre utilizamos un color, pues yo tengo ahí ese agua guardada y así no la malgasto, ¿no? Y aprovecho ese agua cada vez que tenga que utilizar un tono similar. El tema del pincel. Yo utilizo este tipo de pincel porque es súper absorbente, es decir, tiene una capacidad de coger un agua que flipas. Entonces es de pelo natural y eso te proporciona una mancha mucho más atractiva porque el pincel siempre tiene agua. Primero trabajamos en el color, como hemos visto, ya he comentado antes que iba a ser moradito, y probamos en una hoja aparte del mismo grosor que vamos a utilizar en la que vamos a trabajar en el dibujo. Esto nos permite hacer varias pruebas de color, saber si queremos tener un poco más de intensidad o menos intensidad, y cuando seca saber hasta dónde llega, ¿no? Más o menos saber y tener en cuenta sobre todo la cantidad de pigmento que tienes que utilizar y tenerlo más o menos claro. Pero antes de trabajar con el color, yo trato de humedecer un poco el papel. Hay gente que trabaja humedeciendo todo el papel, pero a mí esto en este caso no me interesa, porque hay partes que quiero que se mantengan blancas y muy cortantes, ¿no? Que no haya ese degradado. Entonces, en este caso lo realizo en seco y voy poniendo, es como la división que hemos hecho con el boceto un poco, ¿no? En el que determinamos las partes de luz y las partes de sombra, pues ahora mismo lo que estoy humedeciendo son todas las partes que corresponden a los tonos medios y a las sombras, dejando los tonos secos pertenecientes a las zonas de luz. Ahora me estoy acordando de que no he comentado antes que no solamente la cinta sirve para que no se abombe, sino que previamente, antes de poner la cinta, se puede humedecer en general el papel, meterlo, mojarlo directamente en una pequeña palancana con todo el agua destilada y luego ya que se seque con la cinta de carrocero puesta. Eso hace que también el papel se alise mucho más y no se abombe tanto. Y llega el momento en el que empezamos a poner un poquito más de pigmento para generar ese tono más clarito, el tono intermedio más clarito, que casi incluso pertenecería en algunas zonas de luz. ¿Que te pasas un poquito? ¿Que ves que has puesto demasiada agua en algunas partes y pues le das un poquito con la servilleta y Santas Pascuas, absorbiendo el agua sobrante que no nos interesa. Total, un truquito. Cuando veamos que ya hemos puesto suficiente agua y si vemos que hay partes en las que se abombona demasiado el papel, lo que ocurre, si dejamos eso así tal cual, es que cuando seque, esas partes en las que hay mucha agua, también hay más pigmento que en el resto. Entonces, cuando seque, se verá mucho más pronunciada que las demás. Entonces, yo os aconsejo que cojáis la tablita, por eso he dicho de ponerlo en una tablita, porque esa libertad de manejo la tenéis todo el rato, ¿no? Coges esa tablita, la mueves para adelante, para atrás, para un lado y para otro, para quitar esas bolsas de agua que nos estropearían un poquito la uniformidad del tono, ¿no? Entonces, a mí en este caso me interesa que el tono sea lo más uniforme posible para que las siguientes capas que vamos a dar por encima se diferencien con facilidad. Total, que dejamos que seque y en la siguiente capa, aparte de cambiar el pincel, aquí utilizamos un pincel cuadrado, ¿vale? Plano, porque me interesa que las líneas no sean tan orgánicas. Es decir, que controlo mucho más esa línea con este pincel que con el otro. Digo línea refiriéndome a los bordes, ¿no? o la delimitación de la mancha, proporcionándome así un mayor control de la forma que quiero rellenar, por así decirlo, ¿no?
Aparte de cambiar el pincel, como decía, también aumentamos un poco el pigmento para que esa capa, a pesar de que sea superpuesta y que de por sí se va a ver mucho más oscurita que la primera, pero le vamos a añadir un poquito más de pigmento para que sea mucho más evidente. Cuando terminemos estas zonas, volvemos a proceder de la misma forma. Dejamos que seque, cuando esté totalmente seco, volvemos a generar otra capa con un poquito más de pigmento y así las veces que sea necesario hasta que nosotros consideremos que hemos llegado al objetivo que nos proponemos. Una vez terminado la parte de acuarela, volvemos a dejar que seque, quitamos esas cintas de carrocero que luego explicaré en otro vídeo, un truco bueno para quitar la cinta de carrocero y que no te rasgue todo el papel, pero en este momento no. Dejamos que seque, que quedaría tal que así, y entonces empezamos a proceder con la línea. Yo no sé si estáis viendo ya el error, yo lo estoy viendo como vamos, pero bueno, si no, no pasa nada. De aquí a un ratete te lo explico. Y como ocurre en la vida misma, es mejor ir de menos a más. Entonces, con la línea, pues casi que pasa un poco lo mismo. Empiezo a trabajar con el grosor de 2 milímetros y luego conforme vaya avanzando el dibujo de línea, vamos a ir con grosores un poco más mayores. Lo bueno de mantener este rollito es que realmente tú aquí lo que no construyes con la mancha lo construyes con la línea y lo que no construyes con la línea lo haces con la mancha. O sea que al fin y al cabo se retroalimentan las dos. Eso de retroalimentar a mí es que me encanta. O sea que una técnica forme parte de la otra y entre las dos se entiendan divinamente, a mí eso me fascina. Y con esto ocurre y cuando ocurren este tipo de cosas es cuando se generan cosas bonitas, en verdad. Finalmente se genera ahí una especie de mancha un poco aleatoria, tal, un poco intuitiva, con la delicadeza y la exactitud de una línea, de un rayado, en fin. Lo que utilizo es el 0,5, que es para un poco generar esa línea sensible, que la vamos a ver ahora en los detalles, ¿veis? Y un poco la parte del contorno. Yo creo que en esto en otros vídeos también lo comento. Y queda así de bonito. Y ahora viene lo bueno, ahora viene el error que cometí. ¿Veis? Este error lo que hace es que se me haya manchado el margencito blanco y como he pasado por varios secados, ahora es muy complicado levantarlo y ya está. Tenemos dos opciones, o rayar el papel con una cuchilla o probar a ver si se va con agua. Entonces cojo agua destilada otra vez, echo un poquito y con un pincel limpio lo pongo por encima para ver si así se aclara un poquito. Así dándole toquecitos y tal, como rascando un poquito el papel con las cerdas del pincel húmedo. No sé si os fijáis, pero está muchísimo más clarito que al principio. Ahora, sin llegar a la esquina, es importante que no lleguéis ahí, porque entonces el resto de agua se va a esparcir por la parte que no nos interesa. Simplemente así, toquecitos, lo dejamos así un poquito húmedo. Y si vemos que cuando seque, que evidentemente en este lado se va a percibir ligeramente esta rayita, pues tenemos dos opciones. O seguir haciendo esto hasta que desaparezca, o, como es muy poquito y lo vamos a hacer enseguida y vamos a ahorrarnos mucho tiempo, lo que vamos a hacer es coger una pequeña cuchillita y acuchillar la superficie del papel para que quede blanco sin que se vea algo roto. Otra cosa de interés es que antes de dejarlo que se vaya a su rollito el agua y termine mojando la parte que no nos interesa, lo suyo es secarlo con un poquito de papel absorbente de esta forma, pero oye, de verse morado a verse así es un paso, ¿no? Vamos al otro lado y aquí tenemos dos cosas. Una, que nos hemos manchado de moradito y otra, que se ha levantado la superficie del papel, como hemos dicho antes. Solución, la misma, ¿vale? Con el pincel mojadito en agua, lo que hacemos es peinar la parte del papel
que se nos ha levantado. De tal manera que vamos a ir despegando o pegando el cachito que se ha levantado, ¿vale? El problema de esto, que me ha sucedido esto, que no se quita tan fácilmente, porque me he esperado 2 días tranquilamente, lo he dejado 2 días con la cinta y se ha secado de más. Pero si tú pues eso, no más de 24 horas lo haces, desaparece por completo. Eso también lo digo. Y esto, para que desaparezca de toda esta parte, aparte de echarle agua, si tenéis un poquito de cola transparente, vendría divina, de tal manera que cuando seque esto se aplana muchísimo más y aunque se vea una ligera rugosidad, no se ve el algodón del propio papel. Pero repito, si hubiese puesto bien la cinta, no hubiese pasado esto. Así que intentad no cometer este mismo error y si lo cometéis, pues ya sabéis un poco la solución que queda. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya servido el proceso, hayáis aprendido algo y lo más importante, probadlo en casa, ¿vale? Intentadlo vosotros mismos. Si tenéis alguna duda sobre esta técnica, ya sabéis que en la cajita de comentarios podéis comentarme lo que os dé la gana. Respecto a dudas, si os ha parecido guay, si no, en fin. Y por hoy ya hemos terminado, chavalada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Acuérdate de suscribirte, darle al like, darle a la campanita, comentarme aquí qué te ha parecido la movida. Y luego encima, si compartes, pues maravilla pura, maravilla y fantasía juntas, ya lo sabes. Nos vemos muy pronto, un besico, hasta otra. No, se me ha apagado la luz. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale?